Con este video empezamos un nuevo tema del tercer examen departamental. Es cinemática. Y como en todos temas que empezamos nuevos, tenemos que empezar a dar una serie de definiciones para saber cuando los expresemos a qué nos estamos refiriendo. En primer lugar, vamos a definir lo que es cinemática. Nos dice aquí en el apunte que la cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo producen. O sea, la cinemática le gusta estudiar cuánto tiempo va a tardar un objeto moviéndose de un lugar a otro, a qué velocidad lo va a hacer, etc. Pero no se mete en ver por qué se está moviendo. Eso lo va a estudiar la dinámica. Entonces ahorita lo que nos está diciendo que si vamos a estudiar cinemática, vamos a estar estudiando el comportamiento de los cuerpos que se hallan en movimiento. ¿Y cuándo decimos que un cuerpo está en movimiento? Pues aquí se dice que un cuerpo está en movimiento cuando ocupa sucesivamente posiciones diferentes respecto de puntos de comparación considerados como fijos, los famosos marcos de referencia que ya mencionamos en otros temas. Esto es a medida que transcurre el tiempo. Aquí de una vez me adelanto y los marcos de referencia que vamos a utilizar será otra vez nuestro sistema de coordenadas X, Y. Bien, vamos al siguiente definición. Móvil. Se dice que un móvil es cualquier elemento que se halla en movimiento. Y ya vimos que movimiento es que se esté de un punto a otro, que esté cambiando su posición. Dice, en un movimiento intervienen tres elementos: la distancia o longitud que recorre el móvil, la trayectoria, o sea, el camino que sigue, y el tiempo que tarda en recorrerlo. Y ahora vamos a ver de estos, distancia recorrida. Es la cantidad escalar que indica la longitud de la trayectoria o una parte de ella. Y desplazamiento, como eso ya lo habíamos visto en nuestros primeros temas, es un vector que se encuentra efectuando la diferencia del vector de posición final y el vector de posición inicial de un móvil entre dos puntos. Ahorita vamos a poner un ejemplo de eso, de a qué se refiere con lo del vector de posición final y el inicial. Dice aquí trayectoria. Es el resultado de unir las posiciones sucesivas que va ocupando el móvil, o sea que es la línea descrita por este. Aquí estamos imaginándonos un cuerpo que se mueve en esta trayectoria. Y dice ahí que de acuerdo a la trayectoria que siga, el móvil se clasifica, mejor dicho, se clasifica el tipo de movimiento, ya sea rectilíneo, si es una línea recta, curvilíneo, como es en este caso, una curva, parabólica, un movimiento parabólico, o circular, dependiendo de la trayectoria que siga. Y luego volvemos a ver marco de referencia. Para describir el movimiento de un cuerpo es necesario especificar desde dónde se observa el movimiento. Se pueden trazar unos ejes coordenados cuyo origen sea el punto desde el cual se observa cualquier cosa y fijarlos con un vector que se llama vector de posición. A este origen, que es el punto desde el cual se observa, se le conoce como marco de referencia. Y otra vez volvió a aparecer por aquí el vector posición. Vamos a ver si ya nos podemos ver qué dice esto. Vector de posición es aquel que determina la posición del cuerpo en un instante dado. Para que nos quede más claro, vamos a tratar de explicar. Consideremos un cuerpo que se mueve del punto A hasta el punto B. Fíjense, por ejemplo, el cuerpo nos dice que se puede estar moviendo bajo esta trayectoria curvilínea de A a B. Y me dicen, a ver, aquí está el vector de posición. Desde mi origen, que este es el marco de referencia, desde aquí nosotros mediríamos y diríamos, este punto A está con este vector de posición. Y acuérdense que un vector de posición también lo podemos dar como
la X que tiene y la Y que tiene. Cuando tenemos X y Y, podemos encontrar este vector de posición, que sería la resultante. Entonces, este es el vector de posición del punto A. Y como el cuerpo se movió bajo esta trayectoria de A a B, el vector de posición del punto B es este. Entonces ahí lo están viendo ustedes. Dice, en este dibujo tenemos la distancia recorrida de aquí a acá. Toda la trayectoria, todo esto fue la distancia de. El vector de posición ya los acabamos de poner. Y aquí es donde viene el vector de desplazamiento. Nos dicen que es la diferencia de vectores que tuvimos al final menos el inicial. Y si vemos esto es, este vector más este me daría esta resultante. Haciéndolo diferente, RB menos RA sería este. Pero fíjense, aquí es una línea recta. Esta S es el vector desplazamiento. Entonces dense cuenta, el vector desplazamiento tiene magnitud, dirección y sentido, es un vector. Y la distancia es de aquí a acá siguiendo toda la trayectoria. Se puede poner de la siguiente forma. Ahí está lo que habíamos dicho. El desplazamiento es el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Entonces, aquí viene una cosa muy importante. Aquí se puede ver muy claro que distancia, que es todo esto, no es lo mismo que desplazamiento. Sin embargo, en un movimiento rectilíneo, ¿qué quiere decir rectilíneo? Que se mueva en línea recta, que no se mueva en curva. La diferencia de vectores de posición, el desplazamiento, tiene un valor igual a la distancia recorrida. Por ejemplo, vean ahora, vamos del punto A al punto B, pero en una línea recta, ya no en una curva. Entonces, ¿qué pasa? Para el desplazamiento decimos, aquí está el vector de posición inicial, el vector de posición final. Y ya vimos que el desplazamiento va a ser la diferencia de ellos. ¿Cuál va a ser la diferencia de ellos? Pues ese. Y ahora, ¿cuál es la distancia? Pues esta también, de aquí a acá. Entonces dicen, oye, la distancia y el desplazamiento valen lo mismo numéricamente. Y eso de que valen lo mismo es única y exclusivamente en un movimiento de línea recta entre dos puntos. Entonces aquí dice, en estos casos se observa que la magnitud del vector S es igual a la magnitud de la distancia. Por eso mucha gente dice, no, la distancia y el desplazamiento es lo mismo. Ahora fíjense, vamos a hacer otra cosa, todavía más. Nosotros pusimos un desplazamiento de A a B fuera del origen. ¿Qué pasa si un cuerpo se va a mover desde el origen hacia acá sobre el eje de las X? ¿Cuánto valdría el vector de posición en A y B? Ahí estaríamos. ¿Cuál sería la diferencia? Pues ese sería de aquí a acá. Y la distancia de aquí a acá. O sea que volvemos exactamente a lo mismo. ¿Por qué la diferencia? Porque el vector final es este. El vector de posición final es de A a B. Y el vector inicial es el vector de posición de A, que es en el origen y que vale 0. Entonces, RA vale 0 y RB vale lo que es el desplazamiento. Y entonces regresamos otra vez a lo que hemos dicho. En un movimiento rectilíneo, que se mueve en línea recta, de un punto a otro punto, la distancia y el desplazamiento numéricamente son iguales, pero nada más en movimientos rectilíneos de un punto a otro. Cuando son movimientos curvilíneos eso no se cumple. O cuando es rectilíneo pero va y viene tampoco se cumple, ni lo vamos a ver ahorita en unos ejemplos. Además, recuerden, el desplazamiento es un vector. Tenemos que decir su magnitud, su dirección
y su sentido. Y la distancia es un escalar, con que digamos su magnitud está definida. Vamos a ver otro punto y seguimos hablando de esto posteriormente. Otro concepto, velocidad media. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial, o sea, es un vector que expresa el cambio de posición de un objeto por unidad de tiempo. Es el cociente que resulta de dividir el vector desplazamiento s entre el tiempo. Sus unidades van a ser metros por segundo. Aquí vuelvo a aclarar, son metros por segundo, no metros sobre segundo. Porque cuando una velocidad se dice que tiene 3 metros por segundo, significa que recorre 3 metros en cada segundo. Por eso se dice 3 metros por segundo. Entonces, la velocidad es un vector en la que su magnitud se obtiene con la ecuación anterior y su dirección y sentido son los mismos que tenga el desplazamiento. Rapidez. Es el cociente que resulta de dividir la distancia recorrida a lo largo de una trayectoria entre el tiempo empleado para recorrerlo. También se representa con la letra B y cómo se representa la velocidad. La rapidez, distancia recorrida entre tiempo. B igual a D entre T. Vean, entonces también va a ser metros por segundo. Y cuando el movimiento es rectilíneo, ya dijimos que S, el desplazamiento, va a ser igual a D. No así cuando sea un movimiento curvilíneo. Y todavía vamos a ver ahorita más adelante que cuando es rectilíneo, pero que se va moviendo de diferentes maneras, pueden ser distintas. A ver, vamos a ver. Dice aquí, aparentemente la velocidad media y la rapidez media son iguales. Sin embargo, por ser un vector uno y otro un escalar, la diferencia se puede hacer notoria, como en el ejemplo que a continuación se muestra. Vamos a analizar algo para que veamos realmente cuál es la diferencia. Fíjense, aquí vamos a analizar un movimiento rectilíneo. Entonces podríamos decir, la distancia y el desplazamiento van a ser iguales, pero vamos a ver qué pasa. Dice, un móvil se desplaza de un punto A, de aquí, hasta un punto B, con una velocidad de 5 metros por segundo, o sea, recorre 5 metros cada segundo. Y del punto B regresa al punto A con una velocidad de 3 metros por segundo. Calcula su velocidad media y su rapidez media. La distancia no me la dan, nomás me dicen que es una longitud. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Dice, cálculo de la velocidad media. Por definición, la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. Es el vector de posición final menos el vector de posición inicial, dividido entre el tiempo. Pero en este caso, el vector de posición final es igual al inicial. ¿Por qué? Porque miren, aquí empezamos. Entonces dijo, se movió para acá. Bueno, ahí va. Pero luego regresó para acá. O sea, regresó al mismo punto. ¿Cuál es el inicial? Pues este. ¿Y cuál es el final? Pues este. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna, pues regresó al mismo punto. Entonces vemos que en este caso, como aún y cuando se movió su desplazamiento por ser vector, se dice, es que se movió hacia la derecha, positivo, y luego se movió hacia la izquierda, negativo. Su vector resultante es 0. Y entonces aquí dices, el cálculo de la velocidad es 0, a pesar de que se movió. ¿Se entiende? Pero porque son vectores. Un vector para la derecha recorrió una distancia L, un vector para la izquierda, la misma distancia L en más tiempo, pero la misma distancia. Entonces agarra y dice, pues el resultado es de que llegó al mismo punto, es como si no se hubiera movido, el desplazamiento es 0 y por lo tanto la velocidad media es 0. Y en cambio aquí, el cálculo de la rapidez me dice que es distancia entre tiempo. Aunque se pone B también, deberían de cambiarlo, pero bueno, así se acostumbra.
Velocidad, muchas veces aquí se le pone velocidad con un vector para recordar que es un vector, y la rapidez se pone sin vector. Dice, en este caso la distancia es 2 veces L y el tiempo es el empleado en ir de A hasta B, más el empleado para regresar de B hasta A. Y entonces la velocidad es distancia recorrida, en este caso 2L, entre el tiempo empleado, el tiempo de ir de A a B, más el tiempo empleado de regresar de B a A. De la fórmula velocidad igual a distancia entre tiempo, despejamos los tiempos TAB y TBA y resolviendo obtenemos que la rapidez es de 3.75 metros por segundo. Entonces quedamos que la rapidez va a estar dada por esta fórmula. 2L, 2 veces la distancia entre el tiempo de ir de A a B más el tiempo en regresar de B a A. Vamos a ver cómo dice que ahí resolviendo. A ver, la velocidad de A a B es la distancia recorrida L entre el tiempo empleado de A a B. Pero la velocidad de A a B tiene un valor de 5 metros por segundo según nuestro enunciado. Entonces de aquí vamos a despejar TAB. Aquí está, este TAB está dividiendo. No me conviene tenerlo ahí. Lo voy a pasar para acá multiplicando. Pasa multiplicando a la velocidad. Pero como lo quiero solo, luego esta velocidad que está multiplicando la regreso acá dividiendo. Y me queda que el tiempo que tarda en ir de A a B es igual a la longitud, o sea, la distancia que recorrió entre la velocidad que llevaba. Y la velocidad que llevaba de A a B son 5 metros por segundo. Entonces el tiempo que tardó de A a B queda expresado como la longitud entre 5 metros por segundo. De igual manera, el tiempo de B a A es L entre la velocidad de B a A, pero al regreso iba más lento. Entonces me queda que es la longitud entre 3 metros por segundo. Entonces ahora vamos a ver cómo expresar el tiempo total de A a B más B a A. Es L entre 5 metros por segundo más L entre 3 metros por segundo. Esto es una fracción. Si recuerdan fracciones, podemos buscar el mínimo denominador común o multiplicar 5 por 3, 15 y hacer el quebrado más fácil. Vamos a hacerlo. 5 por 3, 15 aquí. Y luego 15 entre 5 a 3. 3 metros por segundo que multiplica L. Luego 15 entre 3 a 5, más 5 metros por segundo que multiplica L. Acá arriba, 3 metros por segundo de L, 5 metros por segundo de L, son 8 metros por segundo de L. Y que por cierto, L tiene una unidad de metros. Entonces aquí me queda metro por metro, metro cuadrado entre segundo. Y acá metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque este 15 salió de multiplicar 5 por 3, 15. Metro por metro, metro cuadrado, segundo, segundo cuadrado. Estas unidades, metro cuadrado entre segundo, dividido entre metro cuadrado, segundo cuadrado, me da segundos. Entonces, el tiempo de AB más el tiempo de BA es 8 veces la longitud entre 15 y esa expresión está dada en segundos. Ahora, recuerden que la rapidez media dijeron que era 2L entre tiempo de A más tiempo de B, que acabamos de encontrar, que es 8L entre 15 expresado en segundos. Y entonces, aquí, producto de extremos y producto de medios. 15 por 2, 30. Y aquí abajo ponemos un 1, 1 por 8, 8. 30 entre 8. Y la longitud aquí son metros. Y abajo teníamos segundos, me queda 30 entre 8, 3.75 metros por segundo. Vean, entonces obtuvimos 3.75 metros por segundo en el cálculo de la rapidez media y en el cálculo de la velocidad cero. Ahí ni siquiera hicimos cálculos, nada más vimos que
el vector desplazamiento por salir del mismo punto y regresar al mismo punto, el desplazamiento total era 0. Vamos a ver otro caso que involucre estos elementos. Un móvil se desplaza horizontalmente hacia la derecha y recorre 10 kilómetros en 1.5 horas. Calcula su velocidad media y su rapidez media. Tenemos este dibujito que me dice que van a recorrer de aquí a acá 10 kilómetros. En este caso, como vamos a partir de aquí, el vector de posición inicial es 0. Y el vector de posición va a ser acá. ¿Cuál es? 10 kilómetros. Entonces vamos a tener que en este caso la velocidad es esta y la rapidez distancia entre tiempo. Pero como hemos dicho que cuando es rectilíneo y va de un punto a otro punto nada más, sin regresar como en el caso anterior, de un punto a otro punto, en ese caso el desplazamiento y la distancia son numéricamente iguales. Por lo tanto, ponemos que la velocidad es 10 kilómetros entre 1.5 horas, me da 6.6 kilómetros por hora, pero como es un vector, tengo que decir que se mueve en la dirección de 0 grados en un sistema de coordenadas, o sea, en eje X hacia la derecha. Y en el caso de la velocidad, de la rapidez, me vuelve a dar el mismo resultado, pero no tengo por qué darle ninguna dirección, porque es una cantidad escalar. Entonces, de lo anterior, es importante resaltar que velocidad media y rapidez media son conceptos diferentes, que sin embargo, en muchos casos de movimiento rectilíneo, el valor de la rapidez es igual a la magnitud de la velocidad, sin tomar en cuenta dirección ni sentido. Y ya que hablamos de estos movimientos que son rectilíneos, vamos a hablar del movimiento más simple que vamos a estudiar. El movimiento rectilíneo uniforme, que nada más para denotarlo vamos a poner sus iniciales y ya sabremos a qué nos referimos. Es MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo con el comportamiento de la velocidad, los movimientos pueden ser uniformes o variados. Se dice que un móvil tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad permanece constante. Eso quiere decir que no cambia su velocidad. Por ejemplo, si el móvil en un segundo recorre 5 metros, en 2 segundos 10 metros, en 3 segundos 15 metros, en 4 segundos 20 metros, es decir, cada segundo se desplaza la misma distancia de 5 metros. La velocidad será el valor de la pendiente, diferencia, variación de desplazamiento recorrido durante el intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros graficamos aquí, ponemos el tiempo en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, el desplazamiento, decimos, en un segundo se desplazó 5 metros, en 2 segundos 10 metros, en 3 segundos 15. Y entonces esto nos da una línea que nos indica y que nos dice aquí que el desplazamiento es proporcional al tiempo. Por lo tanto, la velocidad será desplazamiento entre tiempo. Y la rapidez, distancia entre tiempo. Este movimiento rectilíneo uniforme tiene la fórmula más simple que vamos a utilizar. Seguimos en contacto.